Hola, que Dios les bendiga a cada uno en este día. Estamos contentos de poder nuevamente conectarnos por este medio y seguir caminando por la palabra del Señor. Ahora vamos al libro de Génesis, en uno de esos pasajes que impacta a cualquiera que lo lee. Y es la historia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Hace unas semanas estuvimos viendo cómo el Señor estaba dispuesto a atender la oración de Abraham, su siervo, para que tuviese misericordia de estas ciudades que eran en extremo pecadoras. Eran ciudades, comunidades con una cultura extremadamente pervertida. Pero a pesar de eso, la petición de Abraham fue: Señor, si hubieran 50 justos, si hubieran 10 justos, perdona esta ciudad. Y de manera muy impactante, el Señor estaba dispuesto a perdonar y tener misericordia y no castigar y no destruir estas ciudades que, a pesar de su pecado, se merecían eso, pero el Señor, por amor a aquellos que eran justos, Él quería tener misericordia de ellas para que cambiaran. Ahora en el capítulo 19 nos damos cuenta de que no se encontró ni uno. Y el único que era Lot, había que sacarlo. Y cuando leemos este pasaje del capítulo 19, todo el capítulo, desde el verso 1 hasta el 38, nos damos cuenta que realmente el único justo era Lot. No era su esposa, no lo eran sus hijas. Era Lot, el único hombre que en esa ciudad, sobrino de Abraham, era justo. Pero el Señor tuvo misericordia de él. Y cuando vemos todo el pasaje y lo leemos, nos damos cuenta que era una lucha espiritual la que había en ese lugar. Era una lucha espiritual porque llegaron los dos ángeles hasta la casa de Lot. No sabemos si Lot inmediatamente los reconoció como ángeles, pero sí sabemos que sí los reconocía como gente enviada por Dios, y por eso los quiso proteger. Lo quiso proteger de la gente que él sabía vivía en esa ciudad. Él sabía y conocía el carácter de los sodomitas, de la gente de Gomorra y de la gente de las otras 3 ciudades que también fueron destruidas. Él sabía que era un carácter pervertido, era un carácter depravado. Y esa es la realidad que muchas veces nosotros vivimos en este tiempo. Dice que los hombres de Sodoma trataron de llegar y de violar a los 2 ángeles. Vieron en ellos una oportunidad de pervertir todo aquello que era de Dios. Aquello que era santo, lo trataron de pervertir con sus propias vidas. Dice la palabra que desde que el más viejo hasta el más joven estaban de acuerdo. Y fueron hasta la casa de Lot y le pidieron que le diera a esos varones que eran santos. Es decir, ellos, el pecado, el enemigo, siempre va a tratar de destruir todo aquello que es de Dios. Y déjame decirte algo a ti en este tiempo. Tu vida es de Dios. Si tú tienes a Cristo en el corazón, si tú has nacido de nuevo, tu vida es de Dios. Le pertenece a Dios. Y déjame decirte, el enemigo va a querer entonces destruirte. ¿Y cómo lo va a hacer? A través del pecado. A través de todo. ¿Y qué es pecado? Todo aquello que no agrada a Dios. De esa manera el enemigo va a querer destruirte. Y va a buscar los medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual. Tú ahora mismo estás viviendo en una lucha espiritual entre hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es vivir en santidad. No hacer la voluntad de Dios es pecar. Es hacer la voluntad del enemigo, de Satanás. El pecado es dejar de hacer la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Satanás. Por lo tanto, cada vez que tú y yo pecamos, estamos desobedeciendo a Dios y obedeciendo al enemigo a través de obedecer nuestros deseos carnales. Por eso es peligroso, es una lucha. Es una lucha que tú y yo estamos viviendo constantemente, y es una lucha que el Señor nos ha dado la oportunidad de ganar. No tenemos que perder esa lucha.
La situación que Lot le tocó vivir en ese momento era muy difícil. Una noche era lucha espiritual internamente, pero mira, él trató de ayudar a los ángeles y empezó a hacerlo a través de cosas que Dios no necesita que tú y yo hagamos. Lo primero que hizo Lot fue tratar de convencer a los habitantes de Sodoma, y ellos lo rechazaron. Dijeron: hey, ¿quién eres tú? Un extranjero. Un extranjero va a querer venir a decirnos qué hacer. Luego, Lot, ¿qué intenta? Bueno, les dice: les doy a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieren. ¿Cómo es eso? Dios no le estaba pidiendo que diera a sus hijas. Y por último, los habitantes lo agarraron a él y hicieron violencia a él. No sabemos qué tipo de violencia. Lo cierto que dice la palabra que hicieron violencia contra él. Y dice que en ese momento los ángeles lo tomaron y lo trajeron adentro y enceguecieron a los sodomitas. Con esto quiero decirte que cuando estamos en esa lucha espiritual y estamos siendo tentados, no tratemos de ayudar a Dios. No tratemos de ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. No, Él no la necesita. ¿Sabes qué necesita Dios de parte de ti y de parte de mí? ¿Sabes qué Dios necesita que tú hagas? Que le obedezcas a Él, que confíes en Él, que entres al terreno de Dios y no trates de ayudarlo fuera del terreno de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios busca tu obediencia para hacer su voluntad. Y bueno, la historia sigue. Y al ver tal situación, el Señor determinó que definitivamente tenía que destruir esas ciudades. Tenía que destruir ese foco de infección. Y para ello tenía que sacar a Lot y su familia. Ahora, lo tremendo es esto: que a Lot y a su familia, a pesar de que ellos les dijeron, los siervos de Dios les dijeron que iban a destruir la ciudad, a ellos les costó salir. Les costó salir de esa ciudad de pecado. Les costó salir de esa condición de pecado. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta el pecado. Salir del pecado no es fácil, no porque sea bueno, sino porque nos gusta. Salir del pecado, ese pecado que probablemente Dios te está diciendo que salgas, que huyas, no es que estés ahí porque sea bueno, sino porque te gusta. Y Dios quiere que salgas, porque todo lo que es pecado trae destrucción. La palabra de Dios lo dice, que la paga del pecado es muerte. Es decir, si sigues en ese pecado vas a morir. Y la muerte no necesariamente tiene que ser física. Algunas veces lo es. Pero por sobre todo empieza espiritual, una muerte espiritual, una muerte emocional, una muerte personal. Una muerte que simple y sencillamente Dios quiere que no experimentes. Pero a Lot y a su familia le costó salir. Dice la palabra que los ángeles tuvieron que agarrarlos de la mano y hacerlos salir del lugar. Cuesta, pero el Señor quiere hacerlo. El Señor está dispuesto a hacerlo. Y el Señor hoy te toma de la mano para que salgas de ahí. Algunas veces sin su querer necesariamente hacerlo. El Señor va a usar maneras de que salgas de ese lugar. Cree en Él. Es lo mejor que está pasando. Cuando estás saliendo de aquel lugar que aunque a ti te guste, aunque parezca bueno en el sentido de que te traiga beneficios que no son de Dios, es lo mejor que está pasando. Y salieron corriendo. La mujer de Lot, la esposa de Lot, todos conocemos la historia. En su corazón, ella había salido de la ciudad, había salido de Sodoma, pero Sodoma no había salido del corazón de esta mujer. Y dice la palabra que volteó, vio para atrás y se convirtió en una estatua de sal, es decir, murió. No voltees para atrás. Pon tu vista adelante en lo que el Señor te está mostrando. Y Lot siguió, y sus hijas también. Y llegaron a un lugar. Pero cuando no estamos dispuestos a salir del pecado, del corazón, el pecado nos va a seguir tentando y nos va a seguir apelando a aquello que nosotros queremos. Y dice la palabra que las hijas de Lot hicieron y pensaron algo terrible. Dijeron: no hay hombres acá. Claro que habían hombres ahí. Solamente su tío Abraham tenía en su campamento muchos hombres con hijos para que ellas pudieran procrear, pero no lo quisieron hacer.
sino que dijeron: emborrachemos a nuestro padre, acostémonos con él y tengamos hijos de él. Miren, qué idea más terrible. Pero lo que pasa es que cuando dejamos que el pecado siga en nuestro corazón, mira, se nos ocurren las ideas más horribles que podamos pensar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de pecado. Mira, deja que en este día, en este tiempo de tu vida, el Espíritu Santo llene tu corazón, llene tu alma, queme tu corazón, queme tu pecado, para que tú puedas vivir una vida de santidad llena de Dios. Las hijas de Lot no lo pudieron hacer e hicieron algo terrible. Pecaron con su propio padre. Mira, Dios no quiere que en nuestra mente y corazón tengamos ideas que ofendan a Dios. Entrégate a Dios hoy. Deja que su Espíritu Santo llene tu vida. Él quiere tener misericordia de ti. Dile no al pecado, dile sí a Dios. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.